Buenas noches, nos reunimos nuevamente para continuar con nuestro módulo Evaluación del aprendizaje. Esta vez vamos a estar hablando un poco acerca de los procedimientos y de los instrumentos de evaluación. En ese sentido, entre los procedimientos tenemos las pruebas, los informes, los procedimientos de observación y los procedimientos de intercomunicación. En cuanto a las pruebas, los instrumentos de evaluación pueden ser las pruebas orales, las pruebas escritas y las pruebas prácticas. En cuanto al procedimiento informe, tenemos como instrumentos el cuestionario, la guía de entrevista y la bitácora. En cuanto a la observación, como instrumentos de evaluación tenemos el registro de secuencias de aprendizaje, la lista de cotejo, el diario de clases y el registro anecdótico. Y finalmente, como procedimientos de intercomunicación tenemos la entrevista y el coloquio. Nosotros vamos a estar hablando acerca de cada uno de estos tipos de instrumentos para que después podamos llevar a la práctica. Otros instrumentos también con los que contamos están en ese grupo: el portafolio, los proyectos, la rúbrica, los cuadernos de clase, los trabajos individuales y grupales, entre otros. Empezamos con las pruebas. Las pruebas son procedimientos por medio de los cuales el educador presenta a los educandos una situación problemática en la que debe demostrar las capacidades aprendidas. La misma suministra datos que permite representar espontáneamente un cuerpo de respuestas con sentido por medio del lenguaje hablado a los cuestionamientos o planteamientos hechos por el docente. Las pruebas, como dijimos en la lámina anterior, pueden ser escritas, pueden ser orales y pueden ser prácticas. En cuanto a las pruebas escritas, pueden ser objetivas y subjetivas. Las pruebas objetivas son las que requieren la selección de algún tipo de respuesta. Demandan del alumno identificar la respuesta correcta a través de signos, letras o palabras. Y en este grupo están, por ejemplo, los falsos o verdaderos, correcto e incorrecto, sí, no, selección múltiple, pareamiento, ordenamiento, entre otros. Y las pruebas subjetivas son aquellas que requieren ya la producción de algún tipo de respuesta. Se le solicita al alumno que elabore la respuesta, la cual puede presentarse con diferentes grados de libertad. Una variante de este tipo puede ser la generación de preguntas, las argumentaciones, las explicaciones, los mapas conceptuales, etc. Lo que tenemos que tener presente en el caso de las pruebas subjetivas es que siempre tienen que tener indicadores. Es decir, los estudiantes deben saber cuáles son los indicadores que el profesor tendrá en cuenta a la hora de evaluar y que eso también les sirva de parámetro para poder elaborar su respuesta. En cuanto a las pruebas orales, son interrogatorios verbales e individuales donde se responden las preguntas a medida que van siendo formuladas. Contribuye a apreciar el grado de memorización de la información suministrada con anterioridad y la capacidad de comunicación. En el caso de las pruebas prácticas, son utilizadas para verificar el grado de dominio de una habilidad o de una destreza. Consisten en actividades reales o ejecuciones que debe realizar el estudiante para evidenciar la adquisición de capacidades que impliquen el aprendizaje de un saber hacer. ¿Qué importancia tienen las pruebas? En primer lugar, son un índice de calidad y cantidad de los aprendizajes. Gracias a las pruebas nosotros podemos saber si qué grado de adquisición o de desarrollo de la capacidad que nos propusimos desarrollar se desarrolló en los alumnos. Entonces actúan como agentes motivadores porque sus resultados son un compromiso tanto para el profesor como para el alumno. Para el profesor, por si acaso, si es que obtuvo los resultados no esperados, entonces hay que rever algo, hay que autoanalizarse, hay que analizar si el instrumento fue o no lo correcto para poder evaluar esa capacidad. Y también para el alumno, para seguir adelante, si es que obtuvo buenos resultados, o para rever su
vamos a decirle su atención o su forma de estudio si es que necesita mejorar. Proveen informaciones a través de sus resultados. Podemos configurar un panorama para tomar decisiones. ¿Qué decisiones? Para continuar el proceso, para implementarlo, para hacer una retroalimentación si es que hace falta o para hacer un reciclaje. ¿Cuáles son los pasos para la elaboración de las pruebas? En primer lugar está la planificación. Cuando vemos cuáles son los indicadores que vamos a tener en cuenta para la evaluación o para la elaboración de nuestra prueba, ¿verdad? La construcción en sí, la administración, que ya es ya con los alumnos en la sala de clases o en un ambiente acogedor donde ya se aplica la prueba, y el análisis, que consiste en el estudio del resultado, la corrección y la posterior entrega a los estudiantes para ver sus resultados. Hablamos de las pruebas objetivas. Dijimos que las pruebas objetivas son aquellas que requieren la selección de algún tipo de respuesta. Son un conjunto vertebrador de preguntas o ítems breves, claros y precisos que demandan del alumno una respuesta igualmente breve, generalmente limitada a una elección entre una serie de alternativas que el profesor le proporciona. La denominación de objetivas hace referencia a la aplicación de la prueba y al tratamiento de los datos. ¿Por qué? Porque es muy fácil corregir. Sí o sí el alumno tiene que responder una sola respuesta, entonces es de fácil corrección. Ahora bien, las pruebas que requieren en la producción de algún tipo de respuesta, que también se llaman pruebas de ensayo, subjetivas o de composición, son aquellas en las que se pide al alumno desarrollar un tema, ya sea en forma oral o en forma escrita. Exigen del estudiante una respuesta que consiste en la elaboración de un texto de mayor o menor longitud. La prueba de ensayo es muy superior a la prueba subjetiva, a la prueba objetiva. ¿Por qué? Porque justamente da la oportunidad al estudiante para que pueda elaborar su respuesta. Eso significa procesar una información y transcribir. Cuando se trata de medir la habilidad del alumno para aplicar principios a la solución de nuevas situaciones y cuando se trata de medir el aprovechamiento a nivel de interpretación. Esto es lo que realmente busca, es la finalidad de la prueba subjetiva. Y reitero, así como ya dije anteriormente, para las pruebas subjetivas necesariamente el profesor debe elaborar indicadores a fin de evitar ese comentario de los estudiantes que siempre escuchamos de escribimos la misma respuesta, pero a mí me hizo valer un punto y a la otra persona le hizo valer 2 puntos o cosas así, ¿verdad? Entonces, si nosotros establecemos indicadores para que el alumno tenga en cuenta a la hora de responder y nosotros también a la hora de evaluar, no va a prestarse para ese tipo de comentarios porque cada uno va a saber qué es lo que tiene que escribir de acuerdo a los indicadores que el profesor plantea y en qué indicadores perdió puntos a la hora de hacer las comparaciones, porque sí o sí los alumnos hacen esas comparaciones entre los resultados de sus pruebas. ¿Cuáles son las normas para su elaboración? Es siempre preferible usar varias preguntas que requieran poco desarrollo en vez de usar una sola pregunta que requiera mucho desarrollo. Recuerden que cuanto mayor es la respuesta en cuanto a la extensión, es más difícil para nosotros como docentes la corrección, porque a veces, por ejemplo, tropezamos con el problema de la letra, que muchas veces no se entiende, la falta de concordancia entre las ideas que tiene el estudiante a la hora de escribir y muchos otros problemas con los que podemos tropezar si la respuesta es demasiado larga. Las preguntas han de ofrecer iguales posibilidades a todos los alumnos a fin de que los resultados sean más comparables y las calificaciones sean más justas y objetivas. Las preguntas de la prueba deben tener el mismo peso o grado de dificultad a fin de que se les asigne el mismo puntaje a todos.
¿Cuáles son las instrucciones para su elaboración? Al comienzo de cada tipo de prueba deben escribirse con toda claridad lingüística y conceptual las instrucciones acerca de la forma en que se ha de contestar cada ítem. A veces, las instrucciones se redactan de modo que el alumno no comprende el sentido que se le pide, de lo que se le está pidiendo. Muchas veces esa es la razón también por la que los alumnos responden de manera equivocada. En todo caso, si al momento de aplicar la prueba el alumno solicita alguna colaboración sobre las instrucciones, el profesor debe atenderlo, pero de ningún modo debe sugerir alguna respuesta. Es por eso también que muchos profesores, a la hora de presentar un instrumento de evaluación, primeramente leen todos los ítems que los alumnos deben ir respondiendo, ¿verdad? A fin de aclarar ya en ese momento todas las dudas que puedan surgir antes de iniciar la prueba. Eso es muy bueno. No obstante, si en medio de la prueba otra vez surgen otras dudas por parte de los alumnos con respecto a lo que los alumnos deben responder, entonces, como nos dice nuestra teoría, debemos responder y debemos aclarar esa duda. Generalmente, una prueba debe estar calculada para ser contestada en 1 hora, es decir, 60 minutos. En algunos casos de mayor dificultad y extensión, la prueba puede requerir hasta 1 hora y media o podemos extender incluso hasta 2 horas, 120 minutos, pero más no. Si nuestra prueba, porque bien sabemos que depende mucho de la naturaleza de nuestra asignatura. Entonces, si nosotros sabemos que nuestra prueba se presta para un tiempo largo para resolver, entonces lo correcto sería parcelar las pruebas. Un día una parte de lo teórico, otro día otra parte de lo práctico y así sucesivamente con tal de no excedernos en el tiempo. Las pruebas que necesitan de un tiempo mayor causan fatiga mental y no responden a su objetivo. Sobre todo, esta fatiga mental generalmente hace que el alumno ya no responda el cuestionamiento que le planteamos o que responda mal. Pasamos a las pruebas orales. Son las que utiliza el docente en el aula para comprobar el aprendizaje de contenidos que va desarrollando a través de sus explicaciones. ¿Cuáles son las normas que aseguran un buen examen oral? En primer lugar, vamos a ver antes de la prueba. Debe existir un ambiente silencioso y calmo que permita la concentración. Se recibe al alumno con actitud simpática y acogedora, porque imagínense si ya le recibimos luego con cara de, de argel, el pobre alumno se va a ver rebasado por esa actitud y probablemente responda o dé una mala respuesta. Formular interrogaciones que exijan reflexión, comparación, crítica, análisis, síntesis, conclusiones, aplicaciones. Se formulan preguntas en igual número para cada alumno examinado con el mismo nivel de dificultad. Se valora en el momento y con imparcialidad, con criterios y referencias establecidas con antelación. Justamente en este punto es necesario que con antelación ya se elaboren los indicadores que se tendrán en cuenta a la hora del examen oral. Estos indicadores los alumnos deben tener consigo a la hora de estudiar, incluso de tal manera que puedan ya practicar teniendo en cuenta esos indicadores. Y una vez que termine la prueba, el alumno ya debe salir de la sala después de su prueba ya conociendo su puntaje. Durante la aplicación de la prueba, la pregunta debe ser expuesta en forma clara y con un vocabulario adecuado. Se debe aclarar las dudas que exprese el alumno en la interpretación de la pregunta. Advertir al alumno cuando se desvía del tema o si está divagando en su respuesta. También, si se considera satisfecha la pregunta antes de que el alumno termine, se le puede atajar y formularle ya la siguiente pregunta. Y se deberá establecer un número mínimo y un número máximo de preguntas que debe ser igual para todos los alumnos. El mejor instrumento que se puede utilizar para evaluar las pruebas orales es la lista de cotejo. La lista de cotejo es un instrumento de evaluación muy importante que se realiza a través de la observación y se evalúa en una sola observación. Es decir,
es un instrumento que tiene dos columnas. En una de las columnas están los indicadores que serán evaluados y en la otra columna los logrados o no logros de los estudiantes. Una vez que ellos terminen con la prueba, entonces ya hacemos la sumatoria de los logrados, que es el puntaje que finalmente obtuvo el alumno, y ellos ya salen de la sala, como les dije recién, sabiendo o conociendo su puntaje. Las características del examen oral. El examen oral puede tener las siguientes características. Puede ser individual o colectivo, dependiendo del número de personas que lo realice. De mucha duración, intermedia o baja, dependiendo del tiempo que se emplee en realizar la prueba. Generalmente lo marca el mismo profesor. Se puede pedir la respuesta inmediata, ya ahí estando frente a frente, o también se puede dejar al alumno con un cierto tiempo para que prepare su respuesta y luego entre a desarrollar. Las ventajas de la prueba oral. Permite en primer lugar apreciar la capacidad reflexiva y crítica del alumno. Verifica la pronunciación y la fluidez del lenguaje. Determina la capacidad para intervenir en discusiones de grupo, expresar ideas de modo efectivo y coherente. Y por último, valora la calidad de ciertos aprendizajes, como por ejemplo el dominio del mecanismo de la lectura, el uso específico del lenguaje de la materia, entre otros. Pero también tiene desventajas. Entre las desventajas están la lentitud para realizarlas con todos los alumnos, proporciona una muestra reducida de los contenidos desarrollados. También los alumnos examinados son examinados en condiciones desiguales. ¿Por qué? Porque las preguntas generalmente son diferentes. El juicio o la evaluación puede ser subjetiva si no existen criterios fijos de valoración. Por eso en este punto es bueno señalar nuevamente que antes de iniciar la prueba oral ya se tienen que establecer los indicadores que tienen que estar en conocimiento de los estudiantes para que ellos puedan saber qué es lo que se les va a evaluar, de tal manera a cumplir aquella característica que hablamos en el encuentro anterior de la objetividad de la prueba. También hay interferencia de los atributos personales del alumno, como por ejemplo su simpatía, su capacidad para exponer oralmente las ideas, su desenvoltura, entre otros. Ahora bien, esto tenemos que tener bien presente. Técnicamente, la prueba oral es un procedimiento deficiente si es que vamos a utilizar como un único instrumento para determinar la promoción del alumno. Por eso es bueno señalar también que cuanto mayor cantidad de instrumentos de evaluación utilicemos, es mucho mejor y nuestra evaluación va a ser mucho más significativa como resultado para nosotros como profesionales y también como resultado para los estudiantes. La exposición oral en grupos de trabajo. La exposición oral se puede utilizar durante el proceso de enseñanza y aprendizaje, estructurando grupos de trabajo para que los alumnos presenten los resultados de sus investigaciones bibliográficas. El profesor debe orientar a los alumnos a utilizar técnicas grupales que permitan mayor participación y mejor aprendizaje. Para evitar que un solo integrante prepare todo el trabajo, que suele pasar, se puede sortear entre los integrantes quién o quiénes presentarán los trabajos. Elaborar también una tabla de indicadores, asignando un puntaje a cada aspecto. Generalmente cada indicador vale un punto, ¿verdad? Eso ya sabemos. Bueno, entonces hasta aquí el trabajo de hoy, ¿verdad? Hasta aquí la explicación de lo que tenía planificado para hoy. Ahora bien, debemos recordar de que la evaluación, como dijimos ya en la clase anterior, en el encuentro anterior, es una de las partes del currículum que muchas veces se malentiende y muchas veces se practica mal. Pero eso es lo que nosotros queremos cambiar a través de este módulo, ¿verdad? Y a través de la preparación del docente. Recordemos que el docente universitario debe estar lo suficientemente preparado y debe tener la suficiente competencia para poder practicar o para poder llevar a la práctica de manera eficiente su trabajo, ¿verdad? Y uno de ellos es realizando una buena evaluación. Bueno, para concluir la clase, como trabajo final de este encuentro, yo quiero pedirles que escriban brevemente acerca de la importancia de la evaluación en el proceso de aprendizaje del estudiante.
Y los indicadores que voy a considerar para la evaluación son: fundamenta su escrito en las teorías abordadas, se considera, si es que considera la formación integral del que aprende, si manifiesta el factor de crecimiento profesional del que evalúa y si su escrito posee una secuencia lógica. Les deseo éxitos y buenas noches. Muchas gracias.